Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión en la cual tenemos, no de invitado porque Kenny es de la casa, sino en la cual Kenny, que nos va a hablar acerca del análisis exploratorio de datos, un tema interesante. Es, Kenny ya tiene un material preparado que seguro nos va a gustar a todos. Así que ahí traigan papel y lo que es cuaderno para hablar de la vieja guardia, ¿verdad? Ya en esta época la gente ya anota en sus computadores y en los celulares y en las tablets y en todo. Pero todavía decimos papel y lápiz. Así que Kenny, bienvenido. Gracias, Gabriel. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo de la hora que nos vean ya en la grabación, ¿no? Así que saludo a mi amigo Ramón, a Mike Ramírez, a Charlene, a Braulio, a René, a Ricardo y a Edgar, que son los ganadores del premio que vas a dar a la puntualidad, ¿no, Gabriel? Es claro que sí. Nah, un gusto Acceso estar con exclusivo ustedes, al video. seguro. Un gusto estar con Bueno, ustedes y mira. bueno, pues aquí preparado ya para aburrirlos un rato, ¿no? Sí, aburrirnos ahí de tanta información. Bueno, Kenny, la verdad es que sí, tú eres de nuestra comunidad de Power BI Panamá, así que ya te hemos presentado muchas veces, las veces que has hablado y las veces que has presentado tú mismo, así que no hay mucha introducción. Pero lo que sí quiero hacer hoy es un juego que se llama Preguntados. Yo aquí voy a mostrar en mi pantalla rápidamente. Estás mostrando el explorador de archivos. Sí, sí, porque la tenía en la otra pantalla y ahora sí la moví hacia aquí. Entonces vamos a jugar el juego clásico, Kenny. Tú me dices, vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué pregunta te toca. Vamos a quitar esto. Deportes. Bueno, eres Uh, bueno en deporte. no tan bueno. ¿Qué empresa creó el videojuego Pro Evolution Soccer? Ah, no, de estas ya sí estamos hablando ya. EA Sport fue. Ay, No, en qué la primera, Kenny, va. no puede ser. En la primera, en la primera ya fallaste. Ya, no Ya. importa. Hace Bueno, tiempo pero que aquí dejé de jugar. cada cuántos años se llevan a cabo los Juegos Olímpicos? Cada 4 años. Cada 4 años. Vamos a volver aquí. Es un poco pequeño, vamos a ver si lo podemos achicar. O sea, este es lo malo de a veces tener estas herramientas de juegos gratis, que entonces se desconfiguran todas. Pero bueno, si tuviéramos que utilizar esto como nuestra actividad para romper el hielo, pues quédate con la primera que jugamos. Fallaste, Kenny, pero bueno. Vamos a ver ahora qué tal. Un intento más. Geografía. Vamos a ver Vamos a geografía. ver. ¿Cómo se llama la avenida más ancha de Argentina? 9 de Julio, Eje Monumental, Archorena o Rivadavia. No está por aquí Cristian ni Gustavo, ¿verdad? Porque se van a anotar si no Tiene contesto 5 bien. segundos para responder. Ah, 9 de 4. julio, 9 de julio. Viste. Otra. De nuevo, deportes. ¿De qué equipo colombiano es Isha Shakira? Uy, ahí sí me Junior de agarras. Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional o Unión Magdalena. Cualquiera es buena, porque aquí sí estoy millonario, tal vez. ¿Cuál Millonarios? Sí, millonario. Ah, sí. Eli. No, no eres bueno en deporte, pero no No. importa. Y menos con los gustos de Shakira, ¿no? Yo tal vez hubiera elegido, yo tampoco soy muy bueno en los deportes, pero hubiera elegido el de Barranquilla solo por asociación, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hubiera estado ganando a pura suerte, Kenny, así que no te Sí. preocupes. Dale. Sabes, yo creo, me comentabas que tienes un super tema, que es el análisis exploratorio. En lo personal me gusta mucho y pues no te voy a quitar tiempo. Creo que ahí tú vas a tomar todo lo que necesites para poder explicar el tema. Así que la sesión es tuya, Kenny. Adelante. Gracias, mi estimado Gabriel. Bueno,
Gracias a, bueno, bienvenidos los demás que se han unido. Veo a Tania por ahí, a Alexis Moreno, a René Taylor, creo que se va conectando también Luis Orozco, Arquímedes. Creo que los demás ya estábamos. Pues el día de hoy vengo a hablar de un tema, pues sí, creo yo que todo analista de datos, científico, ingeniero, va a pasar por él, ¿no? Análisis exploratorio de datos. Esto es técnicamente el pan diario de un analista. Cualquier tipo de proyecto lleva siempre esta connotación, este componente. Y me hacía un poco gracia lo que habías publicado, Gabriel, de que tenía que ser intermedio, ¿no? O de conocimientos intermedios. Si bien es cierto, lo que hoy vamos a hablar y lo que vamos a ver son cosas, por así decirlo, el ABC de un proceso EDA. Más adelante hay otros tipos de cositas por ahí, unos gráficos que se configuran a mano, pero que sí parece que van a llevar como a un nivel intermedio. Pero esto que voy a hablar el día de hoy es aplicable para todos. O sea, yo voy a desarrollar esto en Colab. Sin embargo, estos mismos conceptos están para aplicarse, ya sea que usted sea usuario de Excel, sea que sea usuario de Power BI, de Looker Studio, de cualquier tipo de herramienta de Tableau, porque los conceptos que hoy vamos a ver son cosas que siempre vamos a necesitar eh, conocer, ¿no? De un dataset o de un data frame como tal. Entonces, voy a compartir pantalla y comencemos porque Gabriel me dice que solo tengo, ¿cuánto es? 15 minutos, Gabriel. 15 minutos para llevarlo del nivel básico al avanzado aquí en la sesión. Muy bien. Ok, solo déjeme ponerlos por acá y ok. Solo confirmen por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, correcto, ya yo la veo por lo menos. muy bien. Ok, análisis exploratorio de datos. Y vamos a hablar desde un concepto básico, por así decirlo, y vamos a tratar de asociar esto con otro tipo de cosas que quizás no se nos familiarizan mucho, ¿no? Por lo menos no lo tenemos como muy presente. Y bien, por fuerza tenemos que hablar un poco y dar una introducción en la parte de definiciones, ¿no? Y si podemos definir el análisis exploratorio de datos, podríamos hablar de él como el proceso que nos permite explorar y analizar conjuntos de datos, haciendo uso de distintos gráficos, de diferentes visualizaciones, con el objetivo de investigar y aprender sobre eso y así identificar, pues, esas relaciones que muy posiblemente existen en nuestras variables. Variables me refiero a columnas, observaciones me refiero a filas, y es un concepto que vamos a estar hablando mucho, variables, columnas, etcétera, porque son sinónimos. Ahora, ¿con qué podemos comparar el análisis exploratorio de datos? Y aquí hay un tema, eh, a mí me sorprendió cuando pasé por eso, lo que les voy a comentar en este momento. Yo lo asocio a esto porque podemos decir de que es algo parecido como al trabajo detectivesco, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque casi siempre cuando hacemos EDAs buscamos encontrar o procuramos buscar claves y pistas que nos puedan conducir a identificar las posibles causas que originan un problema que muy posiblemente querramos resolver. Se exploran las variables de una en una, luego de dos en dos, y luego pues hacemos análisis ya multivariables de diferentes formas, ¿no? Y respecto al EDA, lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué me dirían ustedes si les presento esto de aquí? ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de haber leído este libro? ¿Alguien? ¿Lo asocia? Ahí manifiéstase para esa sesión espiritista. Los invoco. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer Estrella de Plata o Silver Brace? Yo Eh, no. no, de Sherlock Holmes. Ok. Les comento un poco sobre esto y por qué digo y asocio esto mucho al análisis exploratorio de datos. La trama del libro se centra específicamente en la desaparición de un caballo de carreras, de un caballo especial muy caro, y de la desaparición de este y también del asesinato de su cuidador. Entonces Sherlock Holmes, junto con el doctor Watson, intentan resolver el caso y descubrir quién robó, quién secuestró a Silver Blazer y quién dio muerto a su entrenador. Entonces, me di a la tarea, yo tuve la oportunidad de leer el libro
Y cuando leo el libro y comienzo a asociar esto con los datos, porque me pareció muy extraño, y la verdad que contraintuitivo, ¿no? Pero poco a poco, conforme iba leyendo, me daba cuenta de que tenía mucho que ver con el análisis de datos. ¿Por qué? Porque Sherlock Holmes en el libro define el problema. El caso como tal es el robo del caballo, ¿no? Entonces, el detective, él comienza a definir claramente el problema, que no solo es encontrar el objeto, sino identificar quién fue el ladrón. También comienza a recopilar datos, ¿no? La historia de eso se desarrolla en el siglo XIX, ¿no? Entonces, comienza a recopilar datos como buen investigador, comienza a ver testimonios, registra la escena del crimen, encuentra posibles huellas, indicativos físicos que pueden servir como datos iniciales. Hace también limpieza de datos. ¿Por qué? Porque él comienza a descartar información irrelevante de los mismos testimonios contradictorios que él va encontrando conforme va investigando el caso. Entonces, poco a poco va refinando los datos y se queda con aquellos que le hacen más sentido y que son mucho más confiables, ¿no? También hace un análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque utiliza métodos de su tiempo, ¿no? De la época del siglo XIX, para análisis tabular manual, hace correlaciones de los eventos y también hace sus hipótesis, ¿no? De quiénes fueron los potenciales sospechosos, hace mapas inclusive de la zona del crimen y comienza a identificar qué patrones que pueden apuntar hacia quién fue el ladrón del caballo. También visualiza los datos. Como les decía, en el contexto del siglo XIX, pues él hace unos mapas detallados, hace unos gráficos a mano y utiliza ciertas herramientas para presentar las hipótesis, perdón, y discutirlas con los colegas o con la policía. Hace modelado y hace también conclusiones. Basado en toda la exploración inicial que él realiza, él formula, como les comentaba, hipótesis sobre quién podría ser ladrón y dónde podía estar el caballo, porque no lo daba por muerto o por extraviado, sino que se lo habían robado como tal y muy posiblemente pues con cierta intención, ¿no? De poderlo utilizar más que era un caballo de pura sangre de raza y de carreras. Entonces comienza a utilizar argumentos y verifica las hipótesis a través de observaciones directas y nueva recolección de datos. E importante, este último comienza a comunicar los resultados. Entonces, presenta los hallazgos, muestra cómo llega a las conclusiones que llega y apuntan, todas las pruebas apuntan al culpable. Entonces, por medio de un EDA del tiempo, y por lo que el libro lo menciona, me doy cuenta de que lo que está haciendo Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, el escritor, lo que está haciendo es un análisis exploratorio y me llamó mucho la atención. Entonces, al final, no solo recupera al caballo, sino que también asegura la justicia. ¿Por qué? Porque encuentra todo lo que pasó, quién fue el asesino. Si ustedes se dan la oportunidad de leer el libro, les va a sorprender muchísimo. Es un libro muy corto, como de 17 páginas, no es nada, creo que en una taza de café, en un café, un cafecito, un chocolate, creo que lo pueden leer. Y es una serie de libros, ¿no? Que tiene sobre Sherlock Holmes, sobre este tipo de investigaciones. Y me llamó mucho la atención cuando lo leí. La adaptación muestra cómo incluso en un contexto y época completamente diferente, los principios del análisis exploratorio de datos pueden aplicarse para resolver problemas complejos. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Demuestra la universalidad y la atemporabilidad de las técnicas. Y siempre ha existido esa parte del EDA. De una u otra forma, lo manejamos o no lo manejamos, siempre hay conceptos, variables categóricas que analizar, variables numéricas que también estudiar y encontrar patrones de una u otra forma. Ahora, los objetivos de un EDA son comprender los siguientes aspectos. Primero, la distribución de variables en su conjunto de datos. Esto, cuál es la forma de los datos, la sesgada o qué tan sesgada está la distribución, si tiene forma de montículo, si es bimodal el dataset que estamos utilizando o no, si nuestros datos tienen o no valores atípicos o puntos inusuales para identificar problemas de calidad de los datos o conducir a descubrimientos interesantes. Ahora, una de las cosas que siempre tenemos que realizar con esto, con este tipo de análisis, es definir cuál es el caso de negocio. Y por eso les decía que me llamaba mucho la atención porque en el libro Sherlock Holmes especifica, o sea, detalla, encuentra cuál es el problema como tal y a partir de ahí comienza a indagar. Entonces, para definir el problema,
Hoy voy a hablarles de un dataset de una campaña de marketing que una cooperativa, una sociedad cooperativa de ahorro y crédito, implementa una campaña de marketing vía telefónica con el fin de contactar a potenciales clientes para conocer su interés en adquirir un certificado con tasas de intereses incrementadas a intervalos de tiempo. Esos son depósitos, certificados de depósito. ¿Quién de ustedes acá ha tenido la experiencia de utilizar este tipo de instrumento financiero? Certificados de depósito. Usted ahorra cierta cantidad de tiempo, de dinero por un periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y muchas veces estos son más convenientes porque tienen o ofrecen una mejor tasa de interés, ¿no? Que un ahorro, que una cuenta de ahorro normal. Entonces, vamos a analizar este dataset del día de hoy y vamos a tratar de dar un poco de respuestas o luces a esta pregunta clave. ¿Qué características o perfil tienen los clientes que tienen más probabilidades de decir que sí a la oferta del certificado? ¿Por qué? Porque esta cooperativa quiere comenzar a indagar en estos tipos de depósitos, de certificados de depósito, para atraer clientes, tanto de los que ya tienen como potenciales o nuevos clientes. Entonces, el dataset, Ahí, el dataset que vamos a utilizar fue recopilado por la campaña de marketing y fue compartido a través de un archivo de tipo CSV llamado Dataset Cooperativa, el cual tiene 45.186 observaciones o filas y 17 variables o columnas. Entonces, lo que vamos a hacer ya a partir de este momento ya es ver código ya dentro de Google Colab. Entonces, vamos a comenzar a cargar el dataset. Ya he ejecutado los scripts por cuestión de tiempo para que no se cargue, pero lo primero que tendríamos que hacer es instalar la biblioteca DataPrep, ¿sí? DataPrep se utiliza mucho para lo que es limpieza, para lo que es exploración, visualización de los datos. También vamos a importar las librerías Pandas, Matplotlib, Seaborn, DataPrep y Plotly.express. Ahora, quiero explicarles algo aquí. No sé si me podrían, por favor, levantar la manito o hacer algún gesto. Si ya ustedes han tenido o han utilizado Colab o han tenido la oportunidad de estar con Jupyter Notebook para exportar librerías. Gabriel, Ramón, creo que por ahí Mike, Tania también. Ok, para los que no, quiero comentarles algo. La librería, el nombre como tal de la librería es Pandas. Y deberíamos de también llamarlas así entre todos los demás, las demás líneas de código que vamos a utilizar. Sin embargo, se utiliza un alias, se utiliza un apodo, ¿sí? Pandas, y eso se hace para reducir, para no estar escribiendo matplotlib.pyplot en todos los demás scripts que vamos a hacer más abajo, sino que simple y sencillamente mandamos a convocar por medio del apodo, por medio del sobrenombres, por el mote, ¿no? PLT. Lo particular de esto es que yo le puedo poner cualquier apodo. Por ejemplo, si yo quisiera ponerme gracioso, a Pandas le podría decir osito cariñosito. Y yo puedo mandar a llamar esa librería con ese apodo, con ese alias. Entonces, Gabriel, ¿cómo te dicen a ti de cariño, amigo? Gaby, Gabo, me estoy Vaya, riendo, tú sabes, porque, ah, porque recordé ahorita que crecimos con una, podemos llamarle serie, que era el Chavo del Ocho, y siempre sí, sí, sí. decían de que Carlos Villagrán como Kiko. Entonces, si Carlos Villagrán fuera una librería, su apodo sería Kiko ahí en ese caso. No, y podríamos inclusive hasta hacer el ejercicio, nombrar a todos como personajes del Chavo del Ocho y después convocarlos conforme vamos escribiendo código al final. Ahora, sin embargo, hay una convención, vamos, no está escrita en piedra, ¿no? Pero la mayoría de personas que se dedican a hacer análisis de datos con este tipo de herramientas, siempre a Pandas lo llaman PD o lo abrevian PD o lo apodan PD. Sea en libros, sea en presentaciones, siempre se van a encontrar que Pandas ASPD, matplotlib.pyplot ASPLT, Seaborn SNC, dataprep.eda como EDA. Y así van a encontrar. Entonces, quería explicar eso porque no es que eso está escrito en piedra. Usted lo puede poner como usted quiera. Así como usted le decía, le dice a su esposa, a su esposo de cariño, también puede nombrar, apodar una librería para después estarla convocando, ¿no? Solo como algo curioso de eso. Ok, entonces importamos todas las librerías y lo que vamos a Kenny, hacer. Sí, dime. disculpa que te interrumpa. ¿Cómo deseas manejar la parte de las preguntas? ¿En la sesión o al final? Porque aquí Luis Orojo tiene una pregunta interesante, me parece. Ok, Luis.
Te las puedo leer yo si deseas, Por así no favor. te desconcentras de tu presentación. Luis dice, una consulta. Si queremos hacer una presentación en Power BI con ese dataset, primero hacemos AED o análisis exploratorio de datos en Colab, es lo que él pregunta. Esta es la respuesta y me he dado cuenta poco a poco conforme he estado en este mundo, en este mundillo de los datos. Hay una respuesta muy común a este tipo de preguntas. Depende, ¿no? Depende. Sí, lastimosamente depende, porque va a depender muchísimo de qué tanto quieres conocer tu dataset. Tú te puedes ir igual a Power BI sin necesidad de hacer todo esto, pero pasar por este instrumento o por este proceso te va a permitir conocer muchísimo mejor el dataset y poder encontrar esos insights que quizás están muy ocultos entre los datos. Te puedes ir directamente a Power BI, perfecto. Y ahí también vas a poder ver calidad de columnas, los tipos de variables, categorías y subcategorías. Pero la forma en la que Colab y Jupyter Notebook nos permite hacer va mucho más allá que creo que solo Power BI. Sin embargo, también estos mismos scripts funcionan dentro del entorno de Power BI. Entonces, eso lo podrías adaptar es, sin ningún problema, lo podrías adaptar. Inclusive todos los gráficos que vamos a ver, todo eso lo puedes adaptar y pasarlo a Power BI. Entonces, nútrete de lo que te permite hacer Python dentro de Power BI. Pero te soy franco, vamos a ver, conforme voy desarrollando, va viendo Luis qué tanta información sale de todo esto, ¿no? Entonces, no sé si, por eso te decía, depende, ¿no? Depende. Depende mucho de qué es lo que quieres, si realmente quieres comprender esos datos como tal. ¿Sí? ¿Está bien, Luis? Sí, gracias. Ah, para servirte. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a cargar el archivo, el fichero, con el dataset con el cual vamos a trabajar. Entonces, vamos a crear un objeto o una variable, en este caso, llamada data-code. Y vamos a utilizar esta función PD de pandas y vamos a utilizar el método readCSV para mandar a traer este archivo. ¿Y qué vamos a obtener con esto? Y aquí voy a hacer un ejercicio. Si se fijan, tengo dos líneas más abajo que solo están comentadas porque vamos a hacer algo. Si yo solo hago esto, si yo solo le indico, asigno la variable o creo el objeto dentro de data-code, mando a llamar a la librería panda a la función readCSV, lo que voy a obtener es esto. ¿Lo notan? ¿Notan qué sucede aquí? Todo eso está en CSV como tal. Pero aquí surge algo particular. Démonos cuenta de que la separación que tienen los datos es con punto y coma. Así está el archivo. Entonces tenemos que identificar esto y darnos cuenta entonces de que tenemos que hacer un pequeño ajuste. Comentamos en la primera línea, ahora quitamos el comentario y lo que vamos a utilizar después de la línea, vamos a hablar sobre el parámetro sep. Aquí vamos a indicarle qué tipo de separador estamos utilizando. Si es coma, por default, siempre es la coma, pero en este caso, mi dataset viene con punto y coma, entonces tengo que indicarle qué separador estoy utilizando para qué. Para que realmente tome la forma que corresponde o para que pueda separar todas las variables y que se pueda ver bien el dataset. Ok. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Aquí está el dataset como tal. Sin embargo, si se fijan, nos está trayendo el ID. El ID que asigna Colab o Python en todo caso al archivo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a comentar y voy a habilitar el siguiente script. Y aquí es donde voy a agregar el index call igual a 0 para que me tome o para que me elimine, perdón, o no considere esta columna, la primera columna de aquí, que es la de los índices que asigna Python. Y entonces ya aquí ya me queda el ID, la edad, empleo y todas las demás variables. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto lo hice a propósito porque les puede suceder cuando carguen los sets de datos. Y siempre hay que considerar qué tipo de separador tiene y si queremos considerar o no la columna de ID que nos muestra Colab cuando mandamos a llamar el archivo, el data frame. Ok.
Ya está guardado ese data frame en esta variable y vamos ahora un poco a hacer un análisis exploratorio. Y de entrada, esto porque ya lo hice, ya tengo esos datos. Pero me doy cuenta de que cada registro o observación contiene 17 características, o sea, las 17 primeras columnas. La idea es usar herramientas estadísticas y de visualización para crear un mapa mental del cel de datos. ¿Y esto para qué? Para comprenderlo realmente. Empezar a encontrar respuestas a la pregunta planteada inicialmente. Y recordémoslas, ¿cuál fue? ¿Qué características o perfil tienen los clientes que tienen más probabilidad de decir que sí a la oferta del certificado? Entonces, ¿qué vamos a llevar a cabo en este ejercicio? Vamos a hacer análisis de cada variable de manera individual. Vamos a hacer un análisis univariado, relación de cada variable predictora con la variable a predecir, porque este ejercicio es mucho más grande, ¿no? Y el análisis bivariado es la relación de pares de variables predictoras con la variable a predecir. Entonces, las columnas que tenemos, que bien las podemos ver acá ver el dataset ya en el entorno. Sin embargo, veámoslas de esta forma. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la variable o la columna edad, la cual es de tipo numérica, empleo, que es el tipo de trabajo que las personas se les preguntó al momento en que se les llamó por teléfono, les preguntaron, ¿usted qué tipo de trabajo tiene? Soy gerente, soy técnico, soy emprendedor, soy obrero, desconocido, no quisieron responder, jubilado, administrativos, servicios autónomos, desempleados, empleada doméstica, estudiante. El estado civil que se preguntó, esta es una variable de tipo categórica, casado, soltero y divorciado. La educación, el nivel educativo, a eso se refiere. Son variables categóricas y encontramos primaria, secundaria, universidad y desconocido o no quisieron responder. Impagos. Aquí esta variable o esta característica se refiere específicamente a si las personas en algún momento no pagaron su tarjeta de crédito o tenían un préstamo y no lo pagaron. Entonces, sobre eso va esa variable. Esta es de tipo categórica y está con sí y no. ¿Ok? Saldo, hablamos del saldo promedio anual en dólares o en unidades monetarias que la persona gana en promedio. Esta es de tipo numérica. La hipoteca, si tiene hipoteca, actualmente se está pagando un préstamo hipotecario, variable categórica y está sí y no. El contacto, que fue el medio, permítame, que fue el medio, aquí. Contacto, aquí. Fue el medio a través por el cual fue contactado el cliente. Y es una categórica y la variable o las subcategorías serían teléfono celular desconocido, qué día del mes fue contactado, variable numérica, qué mes fue contactado, también es una variable de tipo categórica que va de enero a diciembre, duración en segundos. Esto es la duración de la llamada que se realizó al cliente. Esta es de tipo numérica. Campaña, número de veces que el cliente ha sido contactado durante la campaña, y es una variable de tipo numérica. Los días transcurridos después de haber sido contactado a través de la campaña actual, es una variable que también se está tomando. Y aquí con esta de variable es tipo numérica esta variable, y aquí hay algo importante, de que se le asigna o se le asignó cuando se capturaron estos datos como negativo, indicando que no fue contactado previamente. Si era la primera vez que lo contactaban, ponían un negativo 1. Contacto previo, número de veces que el cliente ha sido contactado antes de esta campaña. Ok. Variable de tipo numérica y la campaña anterior, resultados de la campaña de marketing anterior. Variable de tipo categórica y sus subcategorías serían éxito, fracaso, otros y desconocido y suscrito. Aquí habla estrictamente si el cliente de la campaña anterior se suscribió y adquirió el certificado, el certificado, el depósito certificado. Es lo que mide o es lo que captura esta característica, ¿no? Y de variable categórica y está como sí y no. Son las únicas dos respuestas que hay. Entonces, con el método GET, vamos a llamar las primeras 5 filas del data frame como tal. Esto es básico. Vamos a ver varios métodos. Por ejemplo, vamos a ver head, vamos a ver describe, vamos a ver tail, vamos a ver sample, que nos van a ayudar a conocer más este data frame. Entonces, ejecutamos y lo que nos arroja es los primeros 5 registros del dataset. Ahora, por default,
este método trae 5 registros. Sin embargo, podemos asignar en el parámetro cuántos registros quiero que me traiga. Entonces, aquí voy a preguntar, vamos a ver. No, Tania no, vamos a ver. Mi estimado Ramón, ¿qué edad tenés, amigo? Ramón, ¿qué edad tenés? Creo Qué, que di- tiene como 32. qué difícil. No, vamos a mentir, 42. Sí, me extrañaba, 62. Bueno, 62 años, Ramón. Entonces vamos a mandar a llamar los primeros 62 registros del dataset. Comparado la edad de Ramón, ¿no? Actualmente. Creo que ya está pronto para cumplir los 63, seguro. Y hacemos esto, ¿no? Mandamos a llamar esos primeros 63 registros. Ahora, el método tail hace lo contrario. Hace lo contrario. Llama o convoca los últimos 63 registros que corresponden a la edad de Ramón. ¿Y esto qué nos permite? Conocer, ir viendo los tipos de datos, vemos cómo están las observaciones. Recordemos que todo esto es una observación, un registro, una fila es una observación. Y vemos las variables que tiene, días transcurridos, contacto previo, etc. También tenemos el método sample. Y aquí hay algo importante. Muchas veces nosotros no necesitamos, o bueno, sí y no, todo depende, ¿no? Si solo verlo el inicio del data frame o el final del data frame. Muchas veces necesitamos como un mix de todos esos. Entonces, aquí me gustaría preguntarle a alguien más, no su edad, sino cuántas camisas tiene en su ropero. Vamos a ver si alguien me puede contestar cuántas camisas calcula más o menos que tienen en su ropero. Alguien que active el micrófono, por favor, y ¿Que, 8. que le, que le 8. quedan o con las que no nos quedan? Ah, hagamos una acumulación de todas. Todas, todas. Todas. 8. Muy bien. Entonces, con el método sample, lo que podemos hacer es asignar igual parámetro el número. ¿Y qué va a hacer? Aleatoriamente del data frame, va a seleccionar 8 registros, 8 filas, 8 observaciones. Y eso nos va a permitir ver la variedad que tiene el data frame. Por eso es importante este método. Si bien es cierto, head y tail son importantes y casi siempre las van a utilizar, también es importante considerar el método sample. ¿Por qué? Porque con eso, ponemos, con la edad de Gabriel, 50 años, podemos traernos 50 aleatorias. Y aquí sí vamos a ver un mejor comportamiento de los datos como tal. ¿Hasta aquí vamos bien? No les dé pena decir sus edades, vamos. Ya acá Ramón está con chistes panameños en el chat. Ok, quiero mostrarles una opción que tiene Google Colab, que a mí me parece muy buena. Aquí tenemos una vista rápida general de esas 50 observaciones. Pero aquí, si ustedes se van hacia su izquierda, van a encontrar estas dos opciones. Los animo a que cuando ustedes prueben Colab, accionen esta parte y van a encontrar que hace un tipo de tabla de datos de Colab. Y la ventaja que esto tiene, y a mí me llama mucho la atención, es que, quieras o no, se ve, ojo, a mi criterio, esto es muy personal, se ve mejor que solo mandar a llamar los 50 datos. Nótenlo cómo se ven aquí. ¿Sí? Línea gris, menos gris, un poco más clara, un poco más oscura. Pero siento que se ve un poco mejor o se ve más claro de esta forma. ¿Por qué? Porque como pone la línea gris y separa las columnas, tiende a verse un poco mejor. Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? Simple y sencillamente esta parte de filtro. Por ejemplo, si yo quisiera de esta muestra de 50 observaciones, ir al apartado de educación y poner, por ejemplo, los universitarios, desde el momento que voy escribiendo UNI, el frame de 50, la muestra de 50, se va reduciendo. Entonces podemos ir ser un poco más específicos para ir conociendo cómo se comportan las personas que fueron contactadas que tienen grado universitario, que tienen estudios universitarios. De igual forma, si lo notan, voy a poner primaria. Es más, no necesito escribir primaria, sino que solo escriba PR, como soy en el campo de educación.
me va filtrando esas 50 muestras. Esto solo es una herramienta nada más para que conozcamos mucho mejor el dataset. Ok, lo dejamos hasta acá. Luego tenemos el método info. El método info. Kenny, Dime, Gabriel. antes que sigas, aquí hay una pregunta de Guillermo, que si el Adelante. sample es aleatorio o determinístico. Es aleatorio. Es aleatorio. Y eso es eso es lo que rescato del método como tal. Porque, como les decía, tail, los primeros registros que ustedes asignen, perdón, los últimos. Head, los primeros 5, pero ya sí ya se va aleatoriamente, toma 50 observaciones y las muestra. Y es para mí, yo lo soy franco, a mí me parece mejor para a veces ver el comportamiento, ¿no? Pueden ingresar más, 100, 200, tenemos 45.189 registros como tal. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, gracias, eh, es aleatorio, es arbitrario. Él selecciona aleatoriamente esas observaciones, esas muestras. Ok, el método info, una vez que lo ejecutemos, nos va a dar información, primero, del tipo de archivo que es dentro del entorno de Python en Colab. Es un pandas.core.dataframe.core.frame.dataframe, así como están los formatos de documentos .xlsx, CSV, etc. Este objeto como tal, una vez que ya hemos cargado en memoria el dataset, se convierte en un pandas.core.frame.dataframe. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos muestra esto? Bueno, ¿cuántas entradas existen? 45.189, que van desde el 1 hasta el 45.189. Tenemos 17 columnas, las cuales están divididas en edad 45.189, y notemos esto de aquí, 45.000, solo esta parte de esto de aquí, de los 45.189. Si nos fijamos en las 17 columnas, todas tienen la misma cantidad. Ojo, este es un dataset limpio. Esto ya tuvo un tratamiento previo de limpieza de datos. Por cuestiones de tiempo, lo traigo ya de un solo hasta acá por lo mismo, porque lo traigo limpio para no estar en esa parte de transformación. Solo vamos a ver nada más exploración de datos y visualizaciones, nada más. Nos dice y nos indica de que no hay valores nulos y que el tipo de dato, por ejemplo, para edad, es entero, empleo, estado civil, educación, impago, son de tipo object o son carácter, cadena de caracteres, y nos da esa información por todo el dataset. Nos dice cuántas variables numéricas tenemos, que tenemos 7, y cuántas de tipo categóricas tenemos 10, y el uso de memoria, ¿no? Ahora, esta misma información, si ustedes las quisieran un poquito más resumida, podemos también utilizar el método dtypes, que hace lo mismo, solo que ya se va específicamente por el tipo de dato por cada una de las variables. O sea que también pueden utilizar esto. Podemos utilizar tanto data-cop, que es el nombre del frame, del data frame, el método info o el método dtypes. Nos sirven para lo mismo, solo que info nos da mayor información. Ok. Vamos a utilizar el método describe. El método describe lo que nos va a arrojar es información estadística sobre las variables de tipo numéricas que tengamos en el dataset. ¿Ok? Por ejemplo, si aplicamos el método describe, nos va a hacer de edad, nos va a dar el conteo de datos que tenemos. Lo voy a acercar un poco, el conteo de datos, la media de esos datos, o sea que 40 años, casi 41 años, 40 a 41 es la media de este dataset en la variable de edad. La desviación estándar, el mínimo estamos, de las personas que se entrevistaron, el de menor edad fue una persona de 18 años y el máximo fue de 95 años. Ya desde aquí comenzamos ya a ver cierta información. Ya sabemos que la persona de menor edad es de 18 años y el mayor que se hizo la entrevista o se hizo la llamada, disculpen, es de 95 años. Permítame un segundo. Ok. También podemos hacer esto, permítanme. Voy a escribirlo aquí.
Esto lo voy a comentar. Vamos a ver si no funciona. Ok. Punto. Ujú. Ok. Ok. Esto es. ¿Y qué es lo que hace? Hace eh, lo que comúnmente conocemos en Excel como modificar, transformar la forma del dataset como tal. Y lo que hace es, esto es una forma un poco más fácil para poder visualizar eh, la información, transponiendo esta parte del dataset. Si se fijan, inicialmente, voy a consultar, voy a comentar esto. Está de esta forma, ¿no? Los títulos de columna o las variables están en el eje horizontal y con esta función .t, lo que hace el data frame es transponerlo, ¿no? Y los mismos datos. Y aquí se puede inclusive verse un poquito mejor o más claro. Es una forma también para poder identificar esto. Ok, vamos ahora con el método value.count. Ok, value.count, si yo ejecuto ese script, aquí está, ojo, este es el nombre del data frame y aquí está el nombre del método. Si yo ejecuto esto, ya lo ejecuté, me arroja esto. Pero es porque lo que trata simple y sencillamente es devolver el número de ocurrencias de todo el data frame. Entonces hay que especificarle o ser más específicos sobre qué tipo de variable yo quiero que haga el que esa cantidad de ocurrencias o las frecuencias que tiene todas las subvariables que tiene, por ejemplo, la columna de educación. Y aquí ejecuto el script. ¿Y qué me va a arrojar entonces? Yo especificando el nombre de la columna, ¿no? Me dice que las subcategorías que están dentro de la categoría de educación, perdón, secundarias hay 23.187 registros, de universitarios hay 13.298, primaria 6.847, desconocidos 1.857, y me dice que el nombre es educación y el tipo de dato es numérico. Podríamos también cambiar a otro, por ejemplo, lo de los suscritos. Comento esto y me está diciendo que esto de los suscritos es las personas que se suscribieron a la campaña pasada, ¿no? ¿Cuántas personas de este data de la campaña pasada aceptaron adquirir el certificado de depósito? Fueron 5.285 y 39.904 no lo hicieron. Ahora exploremos un poquito más las otras. Por ejemplo, la de empleo. Empleo me está diciendo que hay 9.727 personas encuestadas que son obreros, 9.455 que son gerentes, etc. Ahora, si lo notan por default, él va de mayor a menor. Desconocido, que fue que no se tiene la información, 298. Pero ¿qué si necesitáramos ver esto o si queremos ver esto de forma contraria? O sea, que lo menor o que sea ascendente. Entonces utilizamos el siguiente script que está aquí abajo, que está comentado, y lo único que cambia es que le asignamos el parámetro ascending igual a true. ¿Para qué? Para que haga lo contrario, ¿no? Para que el desconocido lo ponga, o el de menor frecuencia lo ponga al inicio y el de mayor lo ponga de último, ¿no? De forma ascendente. Otro que tengo por aquí es el parámetro normalizer. ¿Qué es lo que hace esto? Me saca el porcentaje, los porcentajes de cada uno de las variables. Ojo, estoy con la variable empleo todavía. Entonces, con empleo, la subcategoría obrero representa el 21%, gerente el 20%, técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que tengo que hacer aquí es cambiar el tipo de variable, que puede ser cualquier otra, campaña, días transcurridos, etcétera, y nos va a arrojar esa misma información. Eso solo es para conocer un poco más el dataset como tal. Ok. ¿Hasta aquí cómo vamos? Gabriel.
¿Vamos bien? Sí, ok. Casi no te veo por ahí. Muy bien. Adelante, Gabriel. No, vamos Ah, bien, vamos bien. Kenny. Listo. Sí. Ok, vamos a utilizar esta, esta opción de value count. Value count, lo que hace realmente value count es mostrarme los números, la cantidad de números distintos que hay dentro del frame. Si se fijan, estamos utilizando métodos sencillos, no es nada complicado. Si ven bastante es porque tengo diferentes opciones, pero ustedes pueden tomar este y él lo que hace es que va agrupando. Por ejemplo, como tengo la variable edad, me está diciendo que de 32 años hay 2083 personas con esa edad, ¿sí? 31 años hay 1994 personas con esa edad. Me dice que hay una persona que tiene 94 años, dos que tienen 88 y así sucesivamente. Sin embargo, quiero mostrarles este otro script que siempre es con value.counts, pero cuando le pasamos el parámetro beans5. ¿Qué es lo que va a hacer beans? Va a crear intervalos. Yo quiero de mi variable de edad, quiero que lo dividas o que los agrupes en 5 intervalos. Aplico el script y me dice que de 33.4 a 48.8 años hay 20.930 personas. ¿Sí? Yo puedo poner aquí algo ocurrente y decir, ok, yo tengo 3 gatos, por poner un número, y él me va a agrupar por 3. Y ojo, que la diferencia, cuando los trata de agruparlos por la misma cantidad de edad. Por ejemplo, la diferencia entre 43 43 años menos 17, casi 18, es de 26. Y todas estas agrupaciones tienen el mismo tamaño o la misma diferencia. Hace esas agrupaciones de cada 26 años. Y eso, si se fijan, es un script muy corto para poder encontrar o comenzar a encontrar patrones de esto. Por ejemplo, vamos a ver, 7. Ok, quiero 7 agrupaciones. De 29 a 40, de 40 a 51, de 51 a 62, de 17 a 29, de 62 a 73. Eso permite hacer esto. ¿Hay alguna pregunta, Gabriel? Porque me está vibrando el teléfono. Creo que no, ¿verdad? No, por el momento, Ah, ok. comentarios nada más aquí. Ok, Buenos comentarios. ¿cómo determinaste que el dataset tenía como separador punto y coma para hacer el ajuste? Ah, eso fue el inicio. Luis, no sé si lo notaste. Primero me salió todo junto, ¿no? Si lo notaste, todo el data frame se fue hacia el lado derecho y estaba todo junto porque no lo interpreta de forma correcta. Pero determinadamente, cuando uno convoca el método para leer CSVs, el default es coma. Entonces, cuando encuentra que es punto y coma, hace esa agrupación, no lo puede leer de forma correcta. Entonces, lo mejor es en el parámetro indicarle, ok, ya me fijé que es punto y coma, le asigna entonces como separador punto y coma y entonces sí despliega correctamente el data frame. ¿Sí? Y ahorita abrí Ok, muy bien. Ahí estuvimos interactuando y dando opiniones también. Ok, excelente. Muy bien, y si se fijan, todavía no hemos salido de los métodos sencillos. Ahora, vamos a utilizar el método head, que ya sabemos cómo funciona, y el método shape. El método shape lo que hace es que nos trae la forma del dataset como tal. Por ejemplo, si yo corro ese script, ojo, no sé si se preguntarán por qué tengo un print aquí que me imprima nada, porque lo que estoy tratando, pretendo aquí es que me deje un espacio acá. ¿Notan ese espacio en azul? Este print hace esto. Solo lo hago para que no quede tan justo, ¿no? Tan justo a la respuesta después de ejecutar el código. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle el nombre del dataset a la función shape y luego a ese mismo le pido que me traiga los primeros 5 registros con el método head. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me dice, ok, tienes 45.189 filas y 17 columnas y te doy una muestra. Esta es otra forma
de sacar una muestra rápida de la información de lo que se tiene, combinando el método get y el método shape. ¿Ok? Avancemos porque ya me fijé, mi amigo, que esto va para largo. Ok. Ahora, el método shape nos sirve para poder comprobar el tamaño, si el tamaño que ya les dije, ya les comenté más adelante, anteriormente, es el tamaño correcto. Entonces, vamos a utilizar shape para corroborar eso y también nos va a ayudar a determinar con qué tipo de dataset estoy tratando. Y aquí les comento un concepto de tipo de data frame. Hay data frame de tipo altos y anchos. ¿Sí? ¿Cuáles son los anchos? Aquí voy a preguntarle, voy a pedir a alguien que por favor active su micrófono y vamos a ver, le voy a hacer una pregunta y vamos a ver si alguien de ustedes, ¿quién de ustedes recientemente, o ya sea ustedes o un familiar, se fue a hacer un examen de sangre, un hemograma completo? Gabriel, Sí, ¿cuántos gráficos aparecían ahí? vi como tres, pero puedo revisar. Bueno, habían 3 gráficos, ¿no? ¿Y cuántas otras variables habían que estaban midiendo ciertos componentes de la sangre? Oh, como unas 20 más o menos, Ok, por exagerar un poquito. ok. Entonces, los data frame de tipo ancho se dan mucho en medicina. ¿Por qué? Poniendo el ejemplo de Gabriel, el dato que está generando Gabriel es una observación, es una sola persona, de la cual se miden 20, 30 variables. Entonces, esos datasets, permítanme. Entonces, esos datasets son, o se consideran datasets de tipo ancho. ¿Por qué? Porque tienen más variables que la observación. Ahora, en este caso, si nosotros utilizamos la función shape y ejecuto el script, cuando yo le asigno el 0, se está refiriendo a la cantidad de filas que tiene el data frame, en este caso 45.189. Ahora, si siempre paso el método shape y le asigno el número 1, lo que me va a traer es la cantidad de columnas. Ahora esto combinado con la función shape me va a traer en una tupla la cantidad de filas y la cantidad de columnas. O sea, la cantidad de observaciones de filas que hay por la cantidad de columnas o variables. Pero llevémonos un poco más allá. Porque entonces esto no lo, no lo, no lo unimos con este string de Python que nos permite pues concatenar valores numéricos y texto. Por ejemplo, le paso print ¿por qué? Paso este print para que me haga ese espacio que ya les comenté, ¿no? Y le estoy diciendo que el data frame tiene X cantidad, y aquí estoy pasando entre corchetes un número. Recuerden que usted no, en Python y en muchos lenguajes de programación es muy difícil unir textos y números. Entonces, la función f, el fstring, lo que hace es que me permite poder utilizar texto y dentro de esos textos, de ese string, poder meter números. ¿Por qué? Porque lo que voy a imprimir es lo siguiente. Esta es una forma nada más, yo le digo como floreada, ¿no? De mostrar los datos, porque me genera me genera este string. El data frame tiene 45.189 filas y 17 columnas. Pero esto lo puedo lograr por este método que me permite concatenar valores numéricos y textos. Eso solo es una forma nada más bonita de presentar el tamaño del data frame, de corroborar si qué tipo de data frame con qué tipo de data frame estoy trabajando. Y para el caso, la respuesta es, este es un data frame alto. ¿Por qué? Porque tiene más observaciones que variables. Entonces, el data frame es alto. Sin embargo, el de medicina, creo que también se da en lo que es ganadería, cuando, cuando analizan la leche, los componentes de la leche es una muestra de 100 mililitros, por así decirlo, y de ahí salen diferentes análisis. Ese data frame es un data frame ancho. Eso también creo que sucede, Gabriel, no sé, tú me dirás lo contrario, en cuando se hacen muestras de suelo Sí, en la parte agropecuaria, ¿no?
O sea, Correcto. toman un poquito de muestra de suelo y de ahí salen muchas variables que se analizan. Entonces, el dataset, si se fijan, 5 muestras de suelo, pero sin embargo son 100 variables. Son 100 características las que se analizan. Entonces, ese es un dataset, en la parte de las muestras de tierra, un dataset ancho. Y este que estamos trabajando es un dataset alto. ¿Hasta aquí estamos bien? Gabriel, y no empiezo, Gabriel. Apenas estoy con lo básico. Ya lo veías venir. Ya Vas lo a veía necesitar venir. varias sesiones. Sí, 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 ya lo Claro. veía venir. Ok, vamos a utilizar el método columns que nos permite obtener el nombre de las variables o los títulos de las columnas. Cuando ejecutamos este script, nos arroja esta lista. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes lo notaron, cuando más arriba les comenté sobre esto, ¿sí? Sobre las columnas que estaban y el tipo de categorías y las subcategorías, este script que acabo de ejecutar, que les estaba mostrando, me permite copiar esto y podérmelo llevar y poder escribir sobre eso. O de lo contrario, voy a tener que estar copiando título por título. Entonces, hasta para esta cosa tan sencilla, sirve este método de columns. También vamos a ver el método unique. ¿Qué hace unique? Dependiendo de qué, del frame, en este caso el dataset, me dice cuántos valores únicos hay por variable. Por ejemplo, edad, hay 77 tipos de edades. En empleo hay 12 subcategorías. De la categoría civil hay 3 tipos de subcategorías y así sucesivamente. Por ejemplo, saldos. Saldo, recuerden que es una variable de tipo numérica, que es el promedio del, por así decirlo, del salario, por así decirlo. Hay 7.167 valores diferentes, montos distintos en todo el dataset. Sin embargo, si utilizamos, aquí hay algo importante que sí les tengo que mencionar. Unique, como bien les decía, devuelve el valor único que tienen las variables que están dentro del data frame, pero esto lo hace excluyendo por default, excluyendo los valores nulos. Si hubiesen valores nulos, él excluye de este script, del método básico, por así decirlo, que es unique. Entonces, pero ¿qué tal si nosotros necesitamos ver eso de los valores nulos para poder diferenciar? Entonces, aplicamos el script de abajo, que sería similar, data.unique, pero utilizamos el parámetro dropNA y lo ponemos como falso. Entonces, ¿qué hace él? Él considera los valores nulos dentro de este recuento único. Para el ejercicio, ojo, aquí no hay valores únicos y más adelante lo vamos a ver con un gráfico también. Esto, si ustedes lo ponen en otra línea y hay valores únicos, valores nulos, van a ver la diferencia de conteo en cada uno de los resultados. Entonces, pueden utilizar y hacer mano de esto para poder encontrar esas diferencias y saber en qué variables se encuentran los valores nulos. De esta forma sencilla. Ojo, esto es una forma básica para poderlo comprender. ¿Alguna pregunta? Por el momento no hay preguntas, Kenny. Ok, muy bien. Continuamos. Ahora, vamos a verificar si existen valores faltantes en el data frame, que es muy importante. Y vamos a utilizar una función de la librería de EDA, el cual ya lo mandamos a llamar a la librería, le pedimos o invocamos la función plot missing y en el parámetro le indicamos el nombre del data frame. ¿Y qué nos arroja esto? Estas estadísticas de valores faltantes. ¿Se acuerdan que les decía que no tenía valores faltantes en el frame, en el data frame, que ya estaba limpio? Bueno, aquí lo puedo corroborar porque si hubiesen, aquí me dirían cuántas celdas con valores faltantes existen, el porcentaje de estas, cuántas columnas tienen valores o tendrían valores faltantes, etcétera. Pero esta es una forma visual, ¿no? de verlo, pero también tenemos la opción, porque es interactivo, de verlo de forma gráfica. Si tuviésemos valores faltantes, en la variable, que aquí están, si notan los nombres, me pondría en valor en color anaranjado
esos valores faltantes. Entonces, ya con eso, de forma visual, tendría que trabajar sobre esos valores faltantes y aquí ya estaríamos hablando de métodos de imputación, si vamos a utilizar la media, dependiendo de que, si son variables numéricas u otro tipo de imputación. Ya esta es harina de otro costal, ya ese es otro tema, porque solo eso requiere desarrollo de tema, ¿no? Pero aquí, con este método sencillo, podemos saber en qué columnas hay valores faltantes. Para el caso, no hay por ahora. Ok, conclusiones de esta etapa. Hemos visto cómo funcionan los métodos head, tail, sample, describe, info, value count, transpose también, cuando se transpuso la tabla con variables numéricas. ¿Y qué podemos obtener de esto? Con esto, a ver, haciendo un resumen de lo que acabo de ver, ¿no? ¿Qué podemos obtener con esto? Las primeras filas, las últimas filas, filas aleatorias dependiendo del parámetro o el número que le indiquemos al parámetro. Y son muy útiles ¿para qué? Para comprender el contenido que está dentro del data frame. ¿Qué nos dimos cuenta también acá? Que no tenemos valores faltantes, verificamos el tamaño y el tipo del data frame con el que estamos trabajando y obtuvimos una vista general del data. Ahora, a partir de aquí, ya tendríamos que hacer un análisis por cada variable de manera individual. ¿Por qué? Porque así vamos a comprender las características generales de cada variable dentro del frame. Entonces, para efecto de esto, aquí vamos a utilizar de nuevo el método info para sacar esos datos. ¿Por qué? Porque esto, como tiene los tipos el tipo de dato, disculpen, el tipo de dato que tienen las variables, vamos a trabajar sobre esto. Con esta información, entendiendo cuáles son las categorías, por ejemplo, que serían empleo, estado civil, educación, impago, hipoteca, préstamo, contacto, mes, campaña anterior, si fue contratado en la campaña anterior, si está suscrito o se adquirió o no en la campaña anterior el certificado. Vamos a realizar algo aquí que nos va a servir ¿para qué? Para, para generar un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a conocer los niveles. ¿Qué asignamos aquí? Creamos una lista con los títulos de columnas del data frame y lo guardamos en el objeto colcat, que sería la abreviación de ¿qué? De columnas categóricas. Y hacemos entonces la lista. Luego pasamos al gráfico de barras. Y aquí, sin ahondar mucho en esto, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esta primera línea? Aquí estoy generando la grilla para el gráfico, ¿sí? Y ahora, con el método for, y aquí es donde pasamos de lo básico ya más o menos a un poco ya entrando en esto de crear ya gráficos. Con el for, lo que vamos a hacer es iterar sobre cada una de las columnas categóricas y luego se va a generar la gráfica ¿con qué? Con la función countPlot. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a contar la frecuencia de las subcategorías de cada variable. Ejecuto el script y lo que me va a arrojar es esta serie de gráficos. Ojo, el tamaño, la cantidad de gráficos va a ser igual a la cantidad de columnas categóricas que yo indique en la lista que creé, ¿no? En la variable col-cat. ¿Y qué nos genera esto entonces? Nos genera todos estos gráficos. El de empleo y nos dice que, ya de una forma visual, si lo notan, las personas que fueron contactadas se contactaron a gerentes, a técnicos, a obreros, a administrativos y servicios, que serían esas personas con esos tipos de empleo que, que más fueron contactados duró la campaña telefónica, ¿no? Para contactar a estas personas y ver estos potenciales clientes. El estado civil, casados, vemos que hay arriba de 25,000, solteros, hay poco menos de, hablemos de 13,000 más o menos, y divorciados, poquito más de 5,000. En educación, en la variable educación, sus categorías universitaria, secundaria, desconocido y primaria, la que más se ve, la que tiene más frecuencia, o se contactaron, por así decirlo, a personas que sus estudios llegaron hasta secundaria. Impago, aquí es importante. Recuerden que impago es si alguna vez ustedes o la persona que se contactó no pagaron una deuda. Vemos que la gran mayoría no ha sido deshonesta o por lo menos ha pagado
sus préstamos, su tarjeta de crédito, etcétera. Y es muy poca las personas que sí se han evadido de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, este es un dato. Sin embargo, está muy dispareja las variables. Sin embargo, esto ayuda a entender de que, ok, tenemos personas, que estas personas que se entrevistaron, que se llamaron, que se les contactó, la mayoría de ellos parece que son cumplidores, Gabriel. Parece que sí pagan las deudas, ¿no? Hipoteca. Aquí ya cambia un poco el asunto, porque vemos que alrededor de 25,000 personas están pagando hipoteca. Entonces, su capacidad de pago o su capacidad de endeudamiento se ve un poco mermada porque están pagando hipoteca, están pagando una casa, etcétera, un apartamento. Préstamos. ¿Quiénes tienen préstamo y quiénes no? Más de 30,000 personas no tienen préstamo. Ojo, si tengo a personas que saben pagar, que son cumplidoras y no tienen préstamo, creo que ya sabemos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Ya sabemos que este conjunto o esta muestra de personas que son productos de la campaña de marketing, parece que no nos van a quedar Kenny, mal. Dime. Kenny, hay como 5.000 personas que no tienen préstamo, pero están pagando hipoteca. Ujú, Según lo que veo que a quién estarán pagando esa hipoteca. correcto. Compraron Solo tienen esa hipoteca y no se quieren quizás meter a más deuda, ¿no? Pero sí, puta. sabiendo negociar, Gabriel, yo creo que sí se le podría convencer ahí a los clientes, ¿no? Me pregunta Jorge, ¿no se puede compartir el collab para analizarlo y recordar lo que estamos aprendiendo? Sí, más adelante se lo voy a pasar a Gabriel y Gabriel ahí lo va a administrar, así que cualquier problema es con Gabriel. Ya Así te es. comprometí. Si no nos llega, Gabriel. Si no, yo Exacto. publico ahí que Kenny no me compartió el collab, así que Ok, y las gráficas lo hace por cada una de las variables categóricas que vienen, ojo, de la lista que designamos un poco más arriba en el código. Entonces, ¿qué vemos aquí? Niveles de cada variable de interés. Detectamos que de la categoría empleo hay 12 subcategorías, del estado civil hay 3, de educación hay 4, impago hay 2, que son de tipo sí, no, préstamos. De la campaña anterior hay 4 subcategorías, desconocido, fracaso, otro y éxito, y la mayoría es de nivel desconocido. O no recuerdan, o no hay datos, no se recopilaron bien los datos de la campaña pasada y no sabemos si a estas personas se les había contactado o no. Y si adquirieron o no adquirieron el depósito o el producto financiero anterior. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Quiero hacer algo nada más acá. Si ustedes notan estos gráficos, son una imagen, no es interactivo. Y definitivamente la interactividad en este tipo de herramientas permite a uno indagar y explorar mejor los datos. Entonces, mi propuesta para crear mejor algo interactivo es con el método plot de la librería EDA. Entonces, utilizamos esto, ejecutamos el script y nos genera lo mismo. Toma todo el data frame y genera genera un gráfico para cada una de las variables que están dentro del frame. Pero, ¿qué es lo espectacular de eso? Bueno, la ventaja que esto tiene, ¿no? Que esto es interactivo. Tiene tooltip. Por ejemplo, en Estado Civil, los casados tienen un recuento de 27,200 que representan el 60,19% de todo el data frame. Y esto lo va haciendo por cada una de las variables. Todas las variables hace esto, pero lo que tiene esto, y me fascina, es que muestra insight y estadísticas generales. Déjenme acercar esto. Por ejemplo, estadísticas del dataset. Igual, esto nos corrobora lo que ya hemos estado viendo un poco más arriba. Número de variables 17, número de registros 45,189. Si hubiesen celdas faltantes, me diría cuántas son, su porcentaje. El tamaño del data frame en memoria es de 31 megas. Cuántas variables numéricas hay, cuántas categóricas hay. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Que el saldo
La variable saldo está desviada, igual que la duración en segundos está desviada, la campaña está desviada, los días transcurridos está desviado. Estos son string de dos tipos y me da ese tipo de información para cada una de ellas. Por ejemplo, aquí el saldo tiene 3.765 negativos. ¿Qué significa esto? Y eso no lo habíamos visto. Significa de que hay valores, hay cantidades en saldos que están en valores negativos. Y nos debería llamar la atención. ¿Por qué el saldo es negativo? ¿Será que es mal pagador o será que el dato está mal tomado? Entonces, solo con estos insights podemos ya comenzarnos a hacer preguntas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Será que, por qué hay ceros en el saldo? ¿Por qué días transcurridos tiene valores negativos? Es un concepto que se definió por la persona que capturó los datos o que estructuró la forma en cómo los datos se iban a capturar en su momento a través de la campaña. Entonces, ya con esto, cosas algo sencillas, podemos ya comenzar a indagar sobre qué es lo importante y el impacto que se puede tener conociendo el dataset hasta este momento. Mi estimado Gabriel, ya tengo una hora en esto, amigo. No sé si quieres pararlo acá y continuará, Eh, porque no te diré sé que no, qué. no llevo ni la mitad, te cuento. Entonces llega a la mitad y lo paramos para entonces agendar otra sesión y que puedas hablar de la segunda mitad. Sí, 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 sin ningún problema, sí, de porque hecho ya, las personas están, los que ingresaron en la sesión desde el principio todavía se mantienen, aunque sé que a veces hay compromisos, pero parece que hay atención al tema, Kenny, así que ok, está lleguemos hasta bien, la mitad entonces. muy bien. Solo déjenme hacer un paso rápido de lo que traía en general, porque apenas estábamos graficando, ¿no? Las variables. Y esta es la parte 1. Pensé que íbamos a salir con la parte 1, porque la parte 2 ya es otro asunto también. Pero íbamos a generar este gráfico, le voy a explicar un poco, el método Describe también, que ya lo habíamos utilizado, algunas observaciones, y ahí vamos a comenzar a hacer análisis de gráficos ya univariables a través de varchar, de pie chart, de frecuencia de palabras, etcétera, que también nos permite no explorar un poco más sobre y profundizar en los datos. Y ya después íbamos a hacer análisis de variable por variable con el gráfico interactivo. Porque, ¿qué sucede, estimados, en este tipo de análisis exploratorios de datos? Hay que, hay que graficar todas las variables y comenzar a entender por qué se comportan de cierta forma y luego encontrar los patrones. Entonces, con una o dos variables o con uno o dos gráficos que hagan no va a ser suficiente. Y he visto, yo lo soy franco, he visto eh, trabajos de EDAS que son filas interminables de gráficos, porque hay que graficar cada variable. Esto apenas es la punta del iceberg. De aquí, ojo, en el EDA nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Comprendemos el dataset y demás, pero aquí, aun cuando esté limpio el dataset, que les comentaba que ya está limpio, aquí en los análisis exploratorios de datos nos damos cuenta qué cosas debemos seguir limpiando, qué cosas tenemos que considerar. Porque les voy a hacer una pregunta. Imaginen que nosotros todo esto que estamos haciendo es para predecir si estas personas que contactamos van a adquirir el certificado de depósito. Entonces, voy a regresar aquí al inicio. ¿Qué, qué impacto tiene la duración en segundos de la llamada que le hice para predecir si esta persona me va a comprar o va a adquirir el producto financiero que le estoy ofreciendo? ¿Qué impacto tiene esa variable? No tiene ningún impacto. Que solo recuente el número de segundos porque yo le llamé, eso no tiene ningún impacto. Entonces, en el EDA comenzamos a darnos cuenta de que hay variables dentro del dataset que no van a ser necesarios para continuar haciendo los análisis. Por ejemplo, yo tenía que haber hecho esto, haber quitado estas variables o estas categorías que no me van a servir. Tengo que eliminarlas y ahí tocaría hacer transformación. Y con eso que queda, con esas que sí me van a servir, con esos insights que sí me van a ayudar a predecir la variable final, con esos entonces comienzo a hacer gráficos.
Pero ¿cómo nos damos cuenta? Hasta que hacemos gráfico de todas las variables del dataset. Entonces, este asunto, estimado, del EDA es necesario en cualquier tipo de proyecto. Sea que lo haga acá, sea que lo haga en Power BI, todas estas cosas que estuvimos viendo son preguntas que nos debemos de hacer cada vez que tomamos un dataset y lo vamos a analizar en Power BI, o lo vamos a analizar en Tableau, o lo vamos a analizar en Looker Studio. Siempre esas preguntas. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuáles son los percentiles? Cuando hacemos gráficos de cajas y bigotes, entender por qué se comportan así. ¿Cuáles son los valores outlier? ¿Cuáles son y por qué? Y ahí tenía unos gráficos más abajo, los cuales veíamos esos valores atípicos, ¿no? Fuera de las cajas de bigotes, del gráfico de cajas y bigotes, y vamos a encontrar cositas algo interesantes. Pero mi estimado Gabriel, lamento no haberme ajustado al tiempo. Gracias por su paciencia, pero es que en realidad este tema de análisis exploratorio de datos es, es terrible, lleva mucho tiempo. Yo creo que nos llevamos mucho tiempo en estos tipos de análisis, cuando realmente se quieren hacer bien y la intención es tratar de limpiar o de conocer el dataset de tal forma que podamos responder no solo las preguntas iniciales, sino crear nuevas preguntas, nuevas hipótesis y responder esas hipótesis con la información y el conocimiento que obtenemos después de analizar el data frame con estos métodos que hemos visto el día de hoy. Excelente, Kenny. Bueno, mira, una cosa es pasarse el tiempo y que la gente esté desmayada, y otra es que te pases el tiempo y la audiencia quiera seguir escuchando. Así que los comentarios en la sesión son muy buenos, de cómo has explicado los conceptos y de la forma en que has llevado la sesión. Así que eso es súper positivo. Entonces, pues agendemos para la siguiente algo de 2 horas o 2 y media, y ahí todas las personas ya vienen con su cena preparada, su café, su agua, su té, lo que tengan, Con su y a respaldo disfrutar. lumbar. Claro que sí, con todo lo que necesiten, para entonces estar preparado, porque definitivamente no nos vamos a aburrir, sino vamos a disfrutar. Así que gracias por todo eso, y definitivamente tú me avisas la fecha de la segunda sesión y la agendamos. Ahí lo agendamos, mi estimado Gabriel. Ahí lo agendamos, amigo. Entonces, mira, vamos a cerrar, dándole la oportunidad a los que estaban aquí en nuestra sesión de que hagan sus preguntas. Y aquí Luis Orozco hace otra pregunta. Entonces, desde Colab se puede hacer, no, yo creo que esa, para ver, no sé si era reciente. Desde Sí, Colab se puede hacer limpieza de los datos para poder analizarlo o graficarlos desde otra herramienta como Power BI. Luis, se puede casi conquistar el mundo desde Colab. Es muchísimo lo que puedes hacer. Y si hablamos lo mismo de Jupyter Notebook, instalando ya Python de forma local en tu computadora, se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede hacer limpieza de datos, ya dejarlo preparado para poderlo ya consumir después y en la parte de visualizaciones en Power BI. Puede hacer todas las transformaciones. Solo es cuestión, hay muchos materiales en Internet sobre cómo transformar datos. Ahí ya te recomendaría pues que indagues en él, en ese sentido. Puedes hacer cosas increíbles en Colab y con Jupyter Notebook. O sea, yo vengo de Excel, como muchos de ustedes, y lo que Excel hace comparado con esto, estamos hablando de un planeta y la galaxia y la galaxia en la que está ese planeta. O sea, así de diferente es lo que se puede hacer. Vengo de Excel, Así es. sí, pero lo que podemos hacer, Luis y compañeros, en Colab y lo que se puede hacer con Jupyter Notebook es terrible. Me desvela, pues, solo les puedo decir eso, me desvela. Así es, así es. Aquí dice Ricardo, muy buena presentación, Kenny. Por favor, comparte el notebook. Y también lo pide Luis. Aquí Por entre ahí hay un dicho ustedes que dice, me deslindo y el responsable es Gabriel. por ahí hay un dicho que dice, no le debas a rico ni le prometas a pobre, algo así. ¡Oh! Así que Ok, ahí yo voy a dar tu dirección y todo allá en Honduras para que te vayan a buscar por el Colab si no me lo compartes. ¿qué les parece si el Colab lo dejamos para cuando terminemos este tema? ¿Sí? Me parece bien. Yo creo que mañana voy a estar publicando este video para que ustedes le den seguimiento, y así pues
para cuando Kenny me notifique, hacemos la otra sesión. Kenny, me imagino que no va a ser tan lejana, No, no, no. aunque sé que estás ocupado, para que ya la gente, como tiene el conocimiento caliente de este tema, pues vaya, aproveche la segunda sesión. No, sí, sí, claro que sí. Vamos a acordar agenda, amigo, y vamos a tratar de dejarlo lo más pronto posible en esa próxima sesión. Ojo, de la sesión número 2 de la parte uno. Ya Kenny Faltaría la parte, faltaría la parte 2 y ver cuántas partes se divide esa parte 2, ¿no? mejor vamos a llamarlo serie data exploratorio, como análisis exploratorio de datos. Puede ser La lo más serie vas a adecuado. hacer ahí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces gracias Kenny por tu tiempo, gracias a todos amigos por conectarse, por compartir con nosotros. Así que antes de culminar, todos los viernes vamos a tener una sesión, ya prácticamente está la agenda llena hasta junio. En el mes de mayo vamos a tener el mes del Machine Learning, hay buenas sesiones ya programadas, si usted quiere participar como expositor, me deja saber, siempre estamos publicando el enlace para que agreguen sus temas pues porque aquí hay espacio para todos, ¿verdad? Si está un viernes ocupado porque ya alguien lo pidió, pues lo hacemos jueves, lo hacemos miércoles. Lo importante es que todos participemos y tengamos una vida en comunidad. Tenemos la página de Instagram donde publicamos las ofertas de empleo y anuncios. Tenemos la página de LinkedIn donde publicamos la información de la comunidad, como los eventos, y la página de Meetup donde nosotros agregamos más información sobre los eventos. Así que pronto sabrán de un gran proyecto que estamos trabajando, que sé que les va a gustar. Así que cuando lo vean por ahí, espero que participen también y se involucren con todos nosotros. Gracias por estar en este viernes y nos vemos el Gracias. siguiente. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, Eric, Kiria, Alexis, Carlos, Jorge, Dianet, Magda, Aparicio, Arquímedes, Luis, Ricardo, Edgar, Ramón, René, Tania, Mike, Braulio, Charlene y a ti, Gabriel. Gracias por el espacio, amigo, por el tiempo. Un gusto compartir con ustedes. A la orden. Saludos.